Muy bien, buenos días alumnos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, voy a tomar la asistencia, ¿ok? Así que por favor, atentos al llamado. Ayala, Buenos días, doctor presente. buenos días. Aybar, Caballero, Caballero presente, doctor. Buenos días. buenos días. Céspedes, Presente, ok. Chávez, Presente, doctor. muy bien. Córdoba, presente, doctor. Cucho Arango, Cucho Arango presente. muy bien. Cucho Torres, Cucho Torres presente, doctor. bien. David, Presente, doctor. bien. Ferrer, Presente, doctor. muy bien. Flores, Presente, doctor. ok. Gines, Guevara, Guevara presente, doctor, disculpe. ok. Guevara. Herrera, Hidalgo, Presente, ok. Hidalgo, Hidalgo presente, profesor. ok. Huamán, presente, doctor, buenos días. buenos días. Guayanay, Presente, doctor. muy bien. Yactas, Presente, doctor. muy bien. Mamani, Presente, Manco, doctor. ok. Manco, Buenos días, doctor presente. ok. Montoya, Moreno, Presente, doctor. Mori, Presente, doctor. Muñoz, Presente, doctor. Nación, Quispe, Ramírez, El Corrobarrutia. Doctor, disculpe, la señorita Quispe tiene problemas de conexión. No puede entrar al Zoom ahorita. Ya, ok. ¿Dónde estamos? Ramírez, El Corrobarrutia. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ramírez González. Riquelme. Presente, Ramiro González, doctor. Presente, Buenos días. Riquelme, doctor. Buenos días. Ok. Rivera. Presente, Vivera, doctor. Muy bien. Ruiz. Sánchez. Santillana. Presente. Ay, no pude activar el audio. ¿Quién? Ruiz Marín, presente. Ok. Santillana. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Taboada. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien. Taipe. Toledo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Torres. Presente, doctor, buenos días. Bacaro. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Velázquez. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien. Villarreal Luisa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Villarreal Nilda. Villarreal Nilda presente. Muy bien. Doctor Montoya, acabo de ingresar. No sé si voy a Ok. conseguir. Voy a llamar nuevamente a aquellas personas que no han atendido el llamado. Ok. Aybar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ginés. Montoya. Montoya presente. Ok. Nación. Nación presente. Muy bien. Sánchez. Taipe. Ok. Ya, ahora sí. Doctor, Dígame. disculpe, soy Sánchez. Sánchez, a ver un momento. Ya, ok, muy bien. Ya está anotado. ¿Alguien más falta por ahí? Nadie más, ¿no? ¿Quién es presente? Gines también. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces solo está faltando el caballero Taipe. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Eso aquí vamos a compartir. Doctor, disculpe. Sí, ¿Mencionó dígame. caballero? Yo sí estoy presente. ¿Quién es usted? Caballero. Caballero.
Guapaya. Taipe. El caballero Taipe, dije. Ah, ok. Disculpe. Confusión. Sí, muy bien. No, solo está faltando su compañero Taipe. Después seguro ya estará entrando, pues. Ok, muy bien. Entonces, voy a compartir aquí la información. Y para poder comenzar. Ok. Entonces, habíamos hablado pues hasta el momento en el curso sobre metabolismo, sobre todas las macromoléculas, bueno, 4 macromoléculas, sobre todo las más importantes con respecto a al metabolismo, ¿no? Energético que tenemos en nuestro organismo. Habíamos hablado también sobre algunas características importantes del metabolismo, entre otros temas importantes que conciernen a el desarrollo normal de nuestra homeostasis, ¿no? Pero es importante saber que si no existieran otras moléculas, estas reacciones bioquímicas no se podrían llevar a cabo. Entonces es importante, ya sea por funciones estructurales o funciones fisiológicas, es importante tener moléculas adicionales. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre ellas. Algunas biomoléculas, bioelementos, que son importantes mencionarlas porque siempre participan en esas reacciones metabólicas que nosotros ya hemos tocado anteriormente. También hablaremos un poco sobre el agua, que es fundamental también para que ocurran las reacciones químicas y eventos fisiológicos que van a llevar, ¿no?, al funcionamiento de muchas vías biológicas, ¿no?, que podemos nosotros pensar que existen en nuestro organismo. ¿Ok? Entonces hoy hablaremos sobre biomoléculas y el agua. Muy bien. Vamos a comenzar por las biomoléculas. Sabemos que en la composición pues, de todos los seres vivos encontramos pues, pequeños componentes llamados iones inorgánicos, ¿no? Y estos al unirse van a llegar a formar grandes, complejas moléculas orgánicas, siendo pues importante para la constitución de los seres vivos. Y esto les ayuda pues a mantenerse y perpetuarse en el universo, ¿no?, en el mundo que nosotros conocemos. Y aquí tenemos una composición importante que es la composición química. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien, la composición química, los cuales podemos nosotros determinar como iones, que tenemos todos esos iones que nosotros hemos estudiado en la parte química, que sabemos que son parte de ¿qué? De un documento llamado tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? De todos esos están aquí. Y cumplen funciones importantes. Hoy día vamos a ver también esas funciones. También dentro de la composición química tenemos el agua. Tenemos también las moléculas orgánicas, que justamente ya hemos estudiado, que son los monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos, ¿no?, que van a formar los lípidos. Y también tenemos grandes macromoléculas, que son los constituyentes de estas moléculas orgánicas, ¿no?, que tenemos aquí, que al momento de unirse estas pequeñas moléculas orgánicas van a formar grandes macromoléculas, que ha sido parte de nuestro estudio con respecto a la composición química. Entonces, para completar toda esta composición que tenemos en nuestro organismo, nos faltaría pues solo ver los iones y el agua, que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, comencemos pues por los iones, ¿no? ¿Cuántos iones tenemos? ¿Para qué nos sirven esos iones? Entonces, comencemos por el sodio y potasio, muy reconocidos porque están participando pues en bastantes equilibrios. Por ejemplo, el sodio participa pues en la presión osmótica y el equilibrio electrolítico.
Porque recuerdan ustedes cuando hablábamos sobre membranas, ¿no? Hablábamos sobre membranas, hablábamos sobre transporte, recordemos el sodio, ¿no? El sodio ayudaba a mantener ese flujo continuo de concentraciones, ya sea por un transporte pasivo o ya sea por un transporte activo. El transporte pasivo, recuerdan ustedes que veíamos pues de que algunas moléculas de sodio que se encontraban más concentradas en un medio, ya sea medio intracelular o extracelular, tendría que irse hacia la región que se encontraba con menos concentración. A eso se le llamaba pues gradiente de concentración, que vimos en el tema de difusión, ¿no? En el tema de transporte a través de membrana. Entonces, este intercambio de iones va a permitir que la presión que se encuentra en ese lugar sea aceptable. Porque si nosotros tenemos gran cantidad, gran concentración en un solo espacio, va a generar una gran presión que, como vimos también, y hablamos pues de los medios hipertónico, hipotónico, isotónico, ¿no? Entonces va a regular esa presión osmótica para que no sufra la célula. Entonces por eso es importante el sodio, ¿no? Y a la vez mantiene ese equilibrio electrolítico de una región hacia otra región cuando hablamos pues justamente del transporte de membrana. También regulan el potencial de membrana, conduciendo impulso nervioso y contracción muscular, como fue ya mencionado en algunos ejemplos, tratándose justamente de el comportamiento pues del transporte, ¿no? Veíamos, por ejemplo, el impulso nervioso a través de la generación, la conducción y la transmisión de señal eléctrica a través de neuronas, ¿cierto? Habíamos visto como ejemplo en esa parte de membrana plasmática. Y por otro lado, también la contracción muscular, importantísima para la función de miosina y actina para poder, ¿no? Darle una función al músculo. Muy bien, ahí entra el sodio, pues ahí está el sodio participando activamente. Tenemos otro ion, el potasio, también importante. Recordemos que el sodio también habíamos visto en los enterocitos. ¿Recuerdan ustedes en las células enterocíticas, que son células que se encontraban revistiendo el tejido del intestino delgado, ¿no? Y participaban justamente en la absorción de varios nutrientes. Inclusive mencionábamos que el sodio era importante, vamos a poner un ejemplo, los aminoácidos, ¿no? Que pasaban a través de un cotransporte, o sea, el aminoácido algunos aminoácidos recibían una ayudita pues del sodio para atravesar y llegar hacia la parte interna del enterocito, que después iba a ser transportada hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Y para después distribución de todas las células que necesitaban en ese momento. Entonces el sodio es importantísimo, ¿no? Y entre otras más actividades que puede realizar el sodio. El potasio. Cuando se estudia el comportamiento de la frecuencia cardíaca, es importante tener el potasio. Ustedes han visto, por ejemplo, además obviamente, de una actividad muscular, ¿no? Que algunos la atribuyen al potasio, también es importantísimo, no olvidemos que el corazón es un músculo, un tejido muscular, a diferencia, ¿no? Este es tejido muscular liso, ¿no? Teníamos el tejido muscular esquelético que corresponde pues a nuestros músculos que normalmente realizamos actividades de caminar, comer, etc. Entonces el corazón es un tejido, ¿no? Muscular, ¿no? Y necesita del potasio. Necesita el potasio para poder realizar todas las regulaciones, movimientos y contracciones que pueda estar necesitando en determinados momentos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, imagínense ustedes ahora, su corazón está bombeando sangre, obviamente, ¿no? Está bombeando sangre, entonces está en un funcionamiento, un ritmo cardíaco normal, basal, llamado así, basal. Pero imagínense ustedes, alguien toca la puerta y no hay nadie en su casa. Ustedes se levantan rápidamente y van apresuradamente a abrir la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Su corazón necesita bombear más rápido, porque su metabolismo se aceleró. En ese sentido, entonces el potasio necesita estar presente para poder controlar ese automatismo cardíaco.
¿Ok? El potasio también está presente en la actividad enzimática de síntesis proteica. Cuando analizamos el proceso de traducción, que es el proceso en el cual se va a sintetizar una proteína en los ribosomas, recuerden, habíamos hablado muy levemente, dando como ejemplo este proceso. Entonces ahí, en ese proceso de traducción, llamado así, participa el potasio activamente. ¿Ok? Muy bien, aquí dos imágenes del sodio y del potasio con algunas características importantes de ellos, ¿no? Ustedes saben que las valencias, por ejemplo, +1, ¿no? Más, acá se representa que es +1 y acá +1, corresponde a qué? Al último nivel electrónico que tiene este átomo. ¿Ok? Recordemos, tiene un núcleo de protones, ¿no? Un núcleo. Y alrededor de él están, ¿quién están? Están rodeando de electrones, ¿cierto? A esto se llaman niveles electrónicos porque es una nube electrónica, ¿no? Llamado así, estudiado por la teoría de Rutherford, ¿no? Si más no recuerdo. Muy bien. Entonces, vemos aquí, acá un numerito 11, recuerda que está el numerito por la posición de la tabla periódica, ¿no? Fue colocado muy organizadamente. Ese 11 corresponde a qué? A los electrones que se encuentran en su nube electrónica, ¿no? Solo para recordar algunos aspectos químicos, ¿no? Entonces vemos acá, contamos cuántos electrones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí está el 11, ¿no? Muy bien. Ajá. Y ahí, ¿por qué 1? 1 porque tiene un solo electrón en la última nivel electrónico. Miren ustedes, la nube electrónica, el último nivel solo tiene un electrón. Por eso que está solamente un electrón. +1 por eso. A eso le caracteriza la valencia. ¿Por qué? Porque esta molécula va a participar activamente con este electrón para las interacciones atómicas. ¿Ok? Por ejemplo, él comparte ese electrón ¿con quién? Con el cloro, ¿no? El cloro, que es negativo, va a interaccionarse por este electrón, formando el cloruro de sodio, la sal, ¿no? ¿Recuerdan? Muy bien, la masa electrónica, ¿no? La masa electrónica corresponde, pues, básicamente a qué corresponde al peso que tiene este átomo. Está dado en daltons, ¿no? Los daltons, ¿no? Entonces la masa atómica que tiene este átomo, y aquí tiene una configuración electrónica. Habíamos dicho niveles electrónicos, entonces corresponde a los electrones. 2, 8, 1. ¿Por qué? Porque en la primera nube tiene 2 electrones, 1 y 2. En la segunda nube tiene 8. Comenzamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Y finalmente el 1 corresponde al último nivel, que justamente tiene un electrón. Básicamente, bueno, y este es el símbolo, ¿no? del sodio, Na, que aquí ustedes ya han visto, ¿no? Esto corresponde a estas figuritas, pues, ¿no? Es muy simple, ¿no? Antiguamente nos parecía medio complejo, pero no lo es, ¿no? Es muy simple las denominaciones y características que se les daban, pues, a estos átomos, ¿ok? Y de esto corresponde o se le brinda, ¿no? Las funciones que puedan estar presentes, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ya sabemos cómo es la distribución electrónica y la composición de este átomo. Pasa lo mismo con este potasio, ¿ok? Es lo mismo, ¿no? Ustedes cuentan y van a comprobar que efectivamente tiene estas características. Aquí, por ejemplo, tiene 3 niveles de nubes electrónicas, acá tiene 4. 1, 2, 3, 4, por eso que hay 1, 2, 3 y 4. Bueno, eso básicamente para recordar algunos aspectos de química es importante nosotros para entender la bioquímica. A ver, para entender la fisiología del organismo necesitamos entender el metabolismo, ¿cierto? Para entender el metabolismo necesitamos entender la bioquímica. Y para entender la bioquímica necesitamos saber de biología y de química. Y ahí ustedes van a saber todo. Por eso que es importante que ustedes repasen, ¿no? Sus cuadernos antiguos, ¿no? Sobre química y biología. Sabiendo esos dos, cuando ustedes comienzan a estudiar más aprofundadamente sobre metabolismo, ustedes van a ser unos capos. Después que ya entendieron, porque ya entendieron las bases,
Entonces ahí ustedes van a poder entender fisiología. Cuando lleguen, pues ya están en el hospital y aparece un problema metabólico, un síndrome metabólico en algún paciente, ustedes muy claramente le van a poder explicar al paciente qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque ustedes lo entendieron bien, porque tienen sus bases bien sólidas, ¿ok? Entonces, hablamos de bases ¿a quién? A la biología y a la química, que de eso depende ustedes entender todo el proceso fisiológico, patológico, al momento de ustedes estudiar ya las patologías en, en años más posteriores. Por eso que estos cursos son importantes para que ustedes tengan la posibilidad de entender mejor, ¿no? Entonces ustedes ven desde dónde viene el aprendizaje, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, el ion calcio. Caracterizado por realizar pues, funciones fisiológicas como la irritabilidad neuromuscular, automatismo cardíaco, contracción muscular, ¿no? El calcio, muy importante, y coagulación sanguínea. Sabemos nosotros, ¿no? Por teoría, por base, sabemos que los calcios son los componentes más importantes que tienen los huesos. Exactamente. Entonces, está presente en los huesos. Y está, a veces me preguntaron una vez, me dijeron, profesor, ¿por qué el calcio que está en los huesos no se diluye en el agua, si en el agua, que es un solvente, puede estar yendo para un lado, para el otro lado, para realizar diferentes funciones? Una función, por ejemplo, importante del calcio, bueno, en realidad hay varias funciones, ¿no? Tenemos ejemplos, vimos cuando realizamos, pues, la activación de la membrana celular para la absorción de glucosa a través de la activación del receptor de insulina por la insulina, ¿no? Veíamos que entraba, desencadenaba todo un evento interno bioquímico y de ahí las moléculas de calcio salían de sus vesículas para poder activar la síntesis y activar sobre todo el transporte de el GLUT, ¿no? La GLUT, que era una especie de proteína, bueno, es una proteína que se iba directamente hacia la membrana para abrir la compuerta y pueda entrar la glucosa, ¿no? Ahí está el calcio. Otra también importante que habíamos mencionado era cuando había transmisión de señal en las neuronas, ¿no? Cuando después de generar, conducir, llegaba la traducción de impulso nervioso a nivel de las neuronas, ¿no? Y ahí, cuando ya estaba en la parte final de la neurona, era necesario mandar, ¿no? Mandar alguna señal hacia la otra neurona para completar la sinapsis. Y ahí es donde esta señal eléctrica llegaba hacia niveles de membrana, y esta membrana permitía que se abrían las membranas y entraba el calcio, ¿ok? Entraba el calcio hacia la neurona y este calcio, ¿qué hacía? Permitía que vesículas que contenían neurotransmisores se liberaran. Se liberaran esas vesículas se rompían y había liberación de neurotransmisores. Y esos neurotransmisores se iban hacia la superficie de la neurona para poder ser liberadas. Al momento de liberarse, pasaba hacia la otra neurona, completando de esa manera la sinapsis, ¿no? Entonces, ese es importante. El calcio, cómo funciona, y así varias actividades que es necesario la presencia del calcio para poder terminar de realizar una función. Como ya le mencioné, el calcio importante para absorción de glucosa en la cascata pues, de la insulina. El calcio importante para liberación de neurotransmisores de una enzima, de una neurona para otra para completar la sinapsis. Sin calcio no hubiera liberación de neurotransmisores, por ende tampoco hubiera sinapsis, por ende el sistema nervioso no existiría. ¿Se dan cuenta?
la importancia de estos iones que nosotros podemos tal vez decir o poder pensar porque son pequeños, no tienen ninguna función, pero sin embargo nos realizan funciones importantísimas. Y así como les comento, estos pocos ejemplos, existe una cantidad de ejemplos de procesos bioquímicos en los cuales, procesos fisiológicos en los cuales el calcio está actuando, ¿no? Es importante nosotros entender que estos iones son vitales para nosotros. Por eso que a veces dice, ¿no? Hay personas que tienen algún síntoma, alguna decadencia de alguno de estos iones, entonces rápidamente se les manda a tomar suplementos, ¿no? Porque son necesarios, porque pueden desencadenar otro problema mayor. Tenemos otros 3 iones importantes, el magnesio, que está localizado en el esqueleto y en los tejidos blandos. Tenemos el hierro, que también es importante porque participa en el metabolismo energético y oxidativo. También recuerden que el hierro está presente en moléculas importantes como la hemoglobina, ¿no? Juntando las unidades o el tetrámero, ¿no? De hemoglobina. Tenemos el zinc, esencial, ¿no? Para la actividad de muchas enzimas, ¿no? El zinc, si no estuviera el zinc, pues muchas enzimas no pudieran realizar su función. Además que muchas proteínas tienen dentro de su composición el zinc, ¿ok? Entonces, por lo que necesitan pues un cofactor, y en ese sentido puede tener un cofactor, un compuesto de zinc también, ¿ok? Y ahí activa su funcionalidad. Muy bien, aquí están los átomos, que ya les mencioné cómo es que se debe hacer la lectura de cada, cuando encuentran un átomo, rápidamente ustedes, yo sé cómo es un átomo, y comienzan a explicar, pues, ¿no? Qué significan esas bolitas, qué significan esas líneas, qué significa el centro, porque hay un centro, ¿no? Y todo lo demás, los datos, ¿no? Muy bien. También, además de nosotros tener los iones como los átomos como iones, también existen algunas moléculas que, digamos, se van a comportar como iones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el fosfato, ¿ok? El fosfato. El fosfato está presente en el tejido óseo y algunos compuestos orgánicos, como por ejemplo, ¿no? Recuerdan ustedes cuando vimos la clase pasada los ácidos nucleicos, ¿no? Recuerdan que esto proviene del ácido fosfórico, se convierte en un ion porque pierde los hidrógenos, y aquí vemos al ion fosfato, ¿no? PO4, 4 oxígenos, 1, 2, 3, 4, y 3 cargas, 1, 2, 3 cargas, ¿se dan cuenta? Está aquí el ion fosfato, ¿no? Entonces, también puede formar parte de algunos fosfolípidos de la membrana, ¿no? Y algunos fluidos manteniendo la capacidad de buffer, ¿no? Uno de los buffers también que se tiene muy presente, además del buffer bicarbonato, ¿no? El bicarbonato ustedes saben bien que es un buffer. Tenemos el buffer fosfato, ¿ok? Entonces, el buffer fosfato también es bien conocido por su capacidad de poder tamponizar, ¿no? Tamponar una solución, o sea, mantenerla en equilibrio, ¿no? Entonces también tiene una función de buffer, ¿no? El ion fosfato. Muy bien, y ahí pasamos al ion cloruro, que ustedes bien saben que regula la presión osmótica y forma parte del jugo gástrico. Presión osmótica, recuerdan ustedes, ¿no? Algún familiar dice, uy, se me subió la presión, ¿no? ¿Y qué le dice la otra familiar? Estás comiendo mucha sal, ¿cierto? Recuerda. Por ahí dice, ¿no? Está relacionado, pues la presión arterial está relacionado mucho con el consumo de sal. ¿Por qué? Porque justamente está el ion cloruro. El ion cloruro que facilita, ¿no? Facilita el balance, ¿no? De la presión osmótica. Entonces sabemos que por eso se llama presión arterial, ¿no? Porque nuestra sangre, nuestra vía sanguínea, nuestra sangre, ¿no? Recorre por todos los conductos sanguíneos, y ese recorrido genera una presión, ¿cierto? Una presión. Es como cuando ustedes van a regar su jardín, conectan la manguera y abren la tornera
poco, ¿no? Entonces el agua fluye despacito. Abren un poco en término medio, ya existe una cierta presión que sale el agua, ¿no? Sale con una presión que ya comienza a llenar la manguera y comienza a salir con un poco más de fuerza. Cuando abren en su totalidad, la manguera, pues si ustedes la tocan, va a estar totalmente dura y la presión que va a salir por el extremo de la manguera va a ser sumamente alto. Entonces, algo similar pasa con nuestros conductos sanguíneos. También, dependiendo la obstrucción, y esto tiene que ver, como hemos visto, con la presencia de colesterol que entupe, ¿no? Que comienza a llenar todas las paredes de nuestros capilares, comienzan a llenarlos y la presión aumenta, ¿no? Entonces, quien regula esa presión, ¿no? Cuando sale, pues, como el ejemplo de la manguera y el agua, ¿no? Cuando pasa todo nuestro torrente sanguíneo, quien regula esta presión, ¿quién es? El cloro, ¿ok? Esa presión osmótica. La presión osmótica que también está relacionada, pues, con la presión arterial. Nosotros también, ¿no? O ustedes, ¿no? En general, a veces presentamos una elevación de nuestra presión arterial. Como ya les mencioné, ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, ¿no? Les tocan el timbre y una inés en casa y ustedes tienen que atender. Y ustedes rápidamente van y regresan, y cuando regresaron ya sienten que un poco de calor, ¿no? Entonces se ha emanado energía. ¿Por qué? Porque aumentó su metabolismo. Y entre otros factores también aumentó el fluido sanguíneo, ¿no? Generando más presión. ¿Y ahí quién va a regular esa presión? Ajá, aquí tenemos al cloro, regulando esa presión para dejarlos en niveles basales, niveles normales, ¿ok? Muy bien, el cloruro también es importante porque se encuentra en el jugo gástrico. Ya nosotros conocemos que la presencia del cloro es importante porque existe una bomba de protones a nivel de la zona gástrica que va a permitir, pues, ayudar, ¿no? A la digestión en el procesamiento de alimentos para su degradación. Obviamente que es importante tener cloruros, ¿no? Pero también es importante tener una regulación, si no puede generar problemas, ¿no? Gástricos, como la gastritis, tal vez las úlceras, ¿no? Entonces es importante tener también, si bien es cierto, es favorable, todo lo que sea favorable, al final en exceso puede ser desfavorable, ¿ok? El exceso de todo es negativo. Muy bien. Pasemos, pues, a algunas moléculas que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? El metabolismo, pues, de elementos químicos o bioquímicos en la materia viva, presenta, pues, dentro de su composición estructuras que van a ayudar a la fisiología, a mantener la homeostasis, ¿no? de todo nuestro sistema. Y para eso necesita, pues, en la funcionabilidad metabólica, ¿no? Entonces necesitamos de varias moléculas, ¿no? Como por ejemplo aminoácidos, proteínas, vemos un aminoácido, una proteína, ¿no? Aminoácido, proteína, tenemos azúcares, ¿no? En forma de carbohidratos, tenemos lípidos, ¿no? Lípidos, los nucleótidos, tenemos las vitaminas y tenemos las hormonas, ¿no? Son componentes, como ustedes ven, estructurales muy importantes, ¿no? Muy importantes porque va a cumplir muchas funciones, ¿ok? Además, es importante, pues, entender el comportamiento de todas estas moléculas antes mencionadas en las reacciones metabólicas. Es necesario conocer la estequiometría, como ya les mencioné, algunos parámetros químicos y algunos mecanismos, porque de eso depende el gran número de reacciones que puedan participar. Es importante también entender cómo es la transferencia de energía, ¿no? O sea, la termodinámica. También habrán visto, pues, en algunas clases anteriores, mismo en el colegio nos enseñan eso, ¿no? Transferencia de energía. Ustedes saben que la energía no se muere ni se crea, ¿no? Solamente se transforma, ¿no? La energía se transforma. Por ejemplo, en este ejemplito tenemos, ¿no? En este ejemplito tenemos, ¿no? La transferencia de energía. ¿A nivel de qué? De una transferencia calórica, ¿ok? Una transferencia calórica. La energía puede ser transferida de diferentes maneras. Una de ellas es a través del calor, ¿ok? Cuando nosotros
hemos hecho una actividad como por ejemplo abrir la puerta después del timbre y regresar y nos hemos sentido pues, además del metabolismo acelerado, sentimos un calor que está emanando del cuerpo, ¿no? Estamos haciendo una transferencia de energía hacia el medio ambiente, ¿ok? Esa transferencia de energía es importante. ¿Por qué? Para personas que necesitan, ¿no? Por ejemplo, acelerar su metabolismo por diversas razones, entre una de ellas es intentar controlar la masa corporal. Por ejemplo, personas que están en sobrepeso o en obesidad, necesitan transferir la energía que tienen hacia el medio externo. ¿Haciendo qué? Actividad física. Entonces, nosotros hacemos actividad física y nuestro cuerpo comienza a aumentar la temperatura y esa energía comienza a irse hacia la parte externa, ¿no? ¿Como consecuencia de qué? De toda esa energía acumulada en nuestros lípidos. En el tejido adiposo ustedes saben que está almacenando gran cantidad de energía, ¿cierto? Al momento de deshacer esa energía, ¿a dónde la vamos a llevar? Tenemos que transportar porque sabemos que no va a desaparecer. La energía no muere, se transfiere, ¿no? Se transfiere. Nosotros tenemos que transferir ¿hacia dónde? Hacia el medio externo. En ese sentido, entonces, la energía que nosotros hemos generado al hacer actividad física tiene que ir a algún lugar, pues. Entonces, como ya no vamos a dejarlo en el cuerpo, se va a ir hacia afuera. Entonces, esa energía va a comenzar a expandirse por toda la habitación donde nosotros estamos haciendo la actividad física. Inclusive, dentro de la habitación, si ustedes están media hora, por ejemplo, toda la habitación comienza a estar caliente, tanto que en los vidrios comienzan a humedecerse, ¿no? ¿Por qué? Porque el calor hace que las partículas de agua que están en el medio ambiente comiencen a evaporarse, ¿no? ¿Recuerdan el proceso de evaporación? Cuando ustedes ponen por ejemplo, una olla con agua en la cocina, aumentan la temperatura y comienza a evaporarse, ¿no? El punto de evaporación, pues, del agua, ¿no? Igualito, aquí también, las partículas de humedad que están en el ambiente comienzan, con ese calor que usted está emanando, comienza a generar, pues, vapores. Esos vapores van a ir y van a pegarse en las ventanas y apañándolas, ¿no? Entonces, es un proceso de transferencia de energía, ¿ok? Ustedes están transfiriendo, ¿no? Es importante, a veces le dice a mis alumnos, decía, cuando los encontraba, pues, en el cafetín, le mencionaba, bueno, ustedes están absorbiendo energía, por favor, cuando caminen, pues, transfieran energía, ¿no? Entonces tienen que caminar un poco, hacer un poco de ejercicio para esa energía que ustedes han asimilado, tienen que también transferirlas hacia el medio, ¿no? Para que puedan utilizarla, ¿no? Y no guardarla, pues si no van a después, ustedes saben que tanto el sobrepeso como la obesidad está relacionado a muchas patologías, ¿no? Entonces es mejor controlarnos bien en ese sentido. Muy bien, entonces la termodinámica explica pues estos fenómenos de transferencia de energía, ¿no? Aquí muy bien, estamos aquí en el ejemplito, pues, ¿no? Aquí de una forma y aquí en cuadraditos para que ustedes también tengan una idea de cómo que funciona, ¿no? La idea es mantener pues un equilibrio en el sistema, ¿no? Si por ahí un cuadradito rojo y el otro azul, entonces intenta cambiar este rojo, transferirle la energía para que todo el sistema se quede homogéneo. Aquí comienza a transferir y al final transfirió todo, manteniendo los dos cubículos en una misma temperatura, ¿no? Para mantener, ¿qué cosa? El equilibrio, ¿ok? Muy bien. Todas las formas de vida, ¿no? Desde que yo les he mencionado sobre muchos aspectos de evolución, ¿no? Que desde bacterias, pues, primitivas hasta llegamos hasta el hombre, ¿no? El ser humano. Pero todas las formas de vida están formadas, pues, por elementos químicos. Y estas son utilizadas para generar moléculas de interés fisiológico, ¿no? Para cada una de nosotras, ¿no? Ustedes ven la bacteria, ven el caracol, ven la mariposa, ven el zancudo, ven la hormiguita trabajadora, ven la abeja, ven un reptil, una rana, ven el conejo, ven el perrito, no sé, ven tantos seres vivos en el día a día, y todos ellos necesitan también de bioelementos. Ustedes no sé si han visto a veces, ¿no? El gato o el perro, ¿no? Se va y comienza a comer plantitas del pasto, ¿no? O a veces también lamen un poco el piso, o lamen también la tierra.
están buscando algún elemento, un bioelemento que está necesitando su cuerpo. Por eso les busca comer. Pajaritos, por ejemplo, también, ¿no? Van y comienzan a roer las paredes, a roer algo, a intentar picar, ¿no? Y con su lengüita van adquiriendo, ¿no? Ese, por ejemplo, el calcio, ¿no? Cuando, ustedes saben que cuando un pajarito va a, hembra, ¿no? Un pajarito hembra va a formar su huevo, ¿ok? Su huevo, el pajarito va y busca depósitos de calcio en paredes, en suelo, en varios lugares. ¿Para qué? Porque necesita calcio para formar sus huevos. ¿Ok? Entonces hace eso. Nosotros normalmente no vemos porque no conocemos mucho sobre el comportamiento animal, pero es una de las funciones. Por eso cuando si ustedes alguna vez ven un ave que está pues al costado de una pared, al costado de haciendo una cosa medio extraña, está buscando calcio, porque va a formar su huevito. Y saben que el huevo es calcio, ¿no? Entonces tienen que hacer, cuando tienen como mascota un ave, entonces ahí ustedes tienen que darle pues suplemento de calcio. ¿Okay? Se le da suplemento para que ellos puedan comer y puedan tener calcio suficiente para poder armar su huevito. Y así todos los ovíparos, ¿no? Los que forman huevitos, reptiles también, buscan fuentes de calcio, ¿no? En los pantanos, por ejemplo, los reptiles, ¿no? Las tortugas también. Entonces buscan fuentes de calcio para poder armar su huevo. La fisiología es importantísima, ¿no? Vemos que todos los seres vivos necesitamos, pues, de bioelementos, si no, no funciona nuestro sistema, ¿ok? Entonces, en ese sentido también, como ejemplo de eso, ¿no? Hay varios ejemplos también que podría detallar, pero no nos va a dar, pues, ¿no? No va a dar el tiempo. Muy bien. La química de la materia viva es similar, pues, en todo el mundo biológico. Básicamente se dice, ¿no? Que la vida es fundamentalmente, existe gracias a pocos elementos, como son ¿quiénes? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El muy conocido chon, por ahí estudian pues como chon, ¿no? Entonces son los elementos importantísimos, ¿no? ¿Para qué? Para que el organismo pueda subsistir, ¿ok? A pesar que no olvidemos, como ya hemos visto anteriormente, que existen otros muchos elementos que son importantísimos para el funcionamiento normal del metabolismo. Muy bien, algunos grupos funcionales, pues, que son importantes dentro del metabolismo, que ya hemos explicado anteriormente en el transcurrir de las clases de metabolismo de biomoléculas y transporte, ¿no? de membrana también, ¿no? Entonces, donde aparecen, ¿quién? El hidroxilo, disculpen, el hidroxilo, ¿no? El carbonilo, el carboxilo, el amino, el ion sulfhídrico y el fosfato, ¿no? Hidroxilo, recuerdan, ¿no? Cuando hablábamos de carbohidratos, ¿no? El OH, cuando era alfa o beta, recuerdan ustedes, ¿no? Hablábamos sobre cuándo era una ribosa y cuándo era una desoxirribosa, el oxidrilo estaba abajo, el oxidrilo arriba, cuando hacían interacciones, por ejemplo, de enlaces glucosídicos, veíamos la participación del oxidrilo de un azúcar con el hidrógeno de la otra azúcar y se unían, formaban agua, ¿recuerdan? Entonces, ¿no? El hidroxilo está muy presente siempre. El carbonilo, ¿no? Cuando formaban pues algunos aminoácidos, ¿no? El grupo carbonilo importantísimo, ¿no? Para este proceso. El carboxilo, pues, y el amino, recordábamos en los aminoácidos, ¿no? El grupo carboxilo y el grupo amino que daban las polaridades necesarias al aminoácido para que sea funcional, ¿no? Entre otras participaciones. El sulfhídrico, ¿no? Recordemos las proteínas, decíamos que las proteínas, muchas de ellas estaban formando interacciones gracias a grupos sulfhídricos, incluyendo también, ¿no? ¿Por qué no hablar de los disulfatos, ¿no? Donde participa mucho el azufre, ¿no? Los enlaces de disulfato, uno de ellas, una molécula importante que vimos, recuerdo en clase, vimos cuando hablamos sobre la insulina, ¿no? La molécula de insulina eran dos moléculas dos moléculas o dos cadenas de aminoácidos, una corta y una gran larga, que era de 30 y de 50, y estaban unidos ¿por quién? Por un grupo de azufre, ¿recuerdan? Entonces también entra el sulfhídrico, ¿no? Y el fosfato, ya en la última clase, además de otros factores, por ejemplo, adenosin trifosfato,
el muy común llamado ATP, ¿no? Que es la molécula de alta energía que hablábamos cuando nos referíamos pues al transporte de electrones, a la respiración celular. El transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, pues, ¿no? Recuerden ustedes que servía para generar moléculas de alta energía llamadas ATPs, ¿no? Adenosín trifosfato. También participaba el fosfato en la síntesis pues, de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces ven ustedes que todos estos grupos funcionales son muy importantes también para la constitución de otras moléculas que van a tener pues sus funciones también metabólicas. Muy bien, tenemos entonces elementos químicos que se encuentran en el organismo. Aquí algunos de ellos y los porcentajes que nosotros deberíamos tener en nuestro organismo, ¿ok? Aquí muy representada, ¿no? Las moléculas CHO, ¿no? Oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno en los porcentajes que deberíamos tener en el cuerpo humano. Y algunos otros bioelementos como el calcio, fósforo, potasio, etcétera, etcétera, donde necesitamos que esté en nuestro organismo para diferentes funciones. ¿Ok? El oxígeno y el hidrógeno están abundantemente pues, en nuestro organismo, ¿no? Son muy importantes para la vida porque conforman parte de grandes macromoléculas, ¿no? Casi todas las moléculas tienen carbono y hidrógeno. Y oxígeno, ¿no? Muy bien. El agua es otro de los elementos químicos indispensables en los procesos bioquímicos, ¿no? Son importantes porque van a ayudar a la formación de enlaces covalentes, así como el metabolismo energético, en la estructura de ácidos nucleicos, y además también es importante mencionar que los metales son importantes para la catálisis de las reacciones bioquímicas. ¿Recuerda? Catálisis, catabolismo, ¿no? Cuando hablábamos de degradación, era importante tener algunos metales. ¿Por qué? Porque ellos participaban como cofactores para que ocurran una determinada reacción bioquímica. ¿Ok? Entonces, este es importante en ese sentido. ¿Okay? Se fue. Muy bien. Hablemos sobre el agua y la estructura de propiedades, pues, y funciones bioquímicas. Algunas características, ¿no? El solvente biológico ideal, algunos considerados como el solvente universal. ¿Okay? El agua está presente en todas las reacciones citoplasmáticas. Sabemos que es el componente más abundante y principal del cuerpo humano. Aproximadamente una persona tiene 75% de agua al nacer y cerca de 60% en la edad adulta. Aproximadamente 60% de esta agua se encuentra en el interior de nuestras células, o sea, en el espacio intracelular, por eso se le llama agua intracelular. El resto, pues, del porcentaje, el 40%, se encuentra en el agua extracelular, que forma parte ¿de quién? De la sangre que va a bañar a todos los tejidos, ¿no? Porque la sangre es líquida, entonces ahí tenemos agua. Entonces, este 40% está distribuido por todos estos líquidos que van a ayudar, ¿no? A irrigar a todos los tejidos. Muy bien, la estructura. Esta molécula de agua es muy simple, solo contiene átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos covalentemente. Recordemos que existe, para la unión de átomos, existe gran cantidad de enlaces. Tenemos el enlace covalente, enlaces iónicos, enlaces electrostáticos, enlaces de Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc. ¿Ok? Dentro de estos enlaces, recordemos, clases de química, existe uno de ellos que es el más fuerte, y son los llamados enlaces covalentes. ¿Okay? La mayoría de estructuras que nosotros tenemos formando parte pues, de nuestras macromoléculas están realizadas a través de enlaces covalentes. ¿No? ¿Por qué? Porque son enlaces muy, muy fuertes. Porque imagínense ustedes tener enlaces débiles estructurando pues su membrana celular o su tejido óseo, no, pues le llega agua y rápidamente se van a diluir, ¿no? Entonces no sería pues aceptable, ¿no? Entonces por eso necesitamos enlaces que sean altamente fuertes. En ese sentido, pues el enlace covalente es uno de
Es un enlace muy fuerte. Muy bien, debido a la electronegatividad, ¿no? Recordemos primero, el hidrógeno tiene una carga pues positiva, mientras que el oxígeno tiene una carga negativa. Muy bien, entonces, como son dos hidrógenos, miren en esta figura, vemos un hidrógeno y dos hidrógenos. Estos dos hidrógenos van a generar, ¿no? Van a generar una carga. Como es positivo, se le va a generar una carga electropositiva, ¿okay? Una electronegatividad positiva. Entonces, eléctricamente cargada positivamente. Mientras que el oxígeno que tenemos aquí está cargado negativamente. Estas dos características de poder tener una carga, cada uno de estos átomos diferentes, va a generar en la molécula dos electronegatividades. Una positiva, que vemos aquí de hidrógeno, y una negativa. Pero para que esta molécula se quede estable y no se esté moviendo, entonces es necesario que estos dos hidrógenos formen un ángulo que les va a permitir estabilidad. Y ese ángulo es de 104,5 grados. Como vemos aquí también está. 104 grados, 0.5 grados, que van a formar los dos hidrógenos con respecto al oxígeno. Ese es importante porque de esto depende la estabilidad del agua. ¿Ok? La molécula del agua. Ok, muy bien. Entonces, y esta polaridad del agua permite que, vemos aquí, tenemos una electronegatividad positiva y una electronegatividad negativa. Como nosotros sabemos que los polos iguales se repelen y los polos contrarios se atraen, ¿qué pasa si nosotros colocamos varias moléculas de agua? Si ponemos varias moléculas de agua, entonces ellos se van a acomodar. ¿Para qué? Para que el oxígeno, que es electronegativo, se va a unir al hidrógeno, que es electropositivo. Lo va a atraer. ¿Se dan cuenta? Se atraen hidrógenos positivo, oxígeno negativo. Igual aquí, oxígeno negativo, hidrógeno positivo. Y esa unión va a permitir que se forme una red. Ojo, existe sí una afinidad, ¿ok? Una afinidad por cuestiones de carga. Pero tiene que, de alguna forma, tiene que unirse. Entonces, a esta unión se le llama puentes de hidrógeno, ¿ok? Es un enlace. Enlaces, puentes de hidrógeno. Y es así como las moléculas de agua se van a unir, ¿no? La unión de puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, estas moleculitas se van a unir formando una red. ¿Se dan cuenta? ¿Ven una red aquí? Una red, ¿no? Este factor puede explicar una característica importante que tiene el agua. ¿Han escuchado hablar de la tensión superficial del agua? Ya, es gracias a esta formación de puentes de hidrógeno. Permite que el agua tenga una tensión superficial. Cuando ustedes ven en la naturaleza o cuando asisten, ¿no?, en la televisión, programas de naturaleza y ven que algunos insectos consiguen caminar por el agua, ¿no? Consiguen caminar por el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene una cierta tensión superficial. Muchas veces cuando ustedes tienen un objeto muy grande y quieren colocar encima del agua, el agua ofrece una cierta resistencia, ¿no? Una cierta resistencia que la superficie del agua no permite que entre ese cuerpo, ¿no? Y ocurre muy bien, por eso que cuando ustedes han visto, no sé si han escuchado o han visto, por ejemplo, los deportes, ¿no? Cuando existen los clavadistas, ¿no? Han visto los clavadistas, ¿no? En las Olimpiadas, en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Odesur, en fin, tantos juegos, pues, de deportes. Y existen los clavadistas, aquellos que se van a 5 metros, 10 metros encima de un tobogán y de ahí se lanzan hacia el agua, ¿no? Y a veces unos entran, pues, y levantan, pues, todo el agua, ¿no? Otros van y no levantan casi nada del agua. ¿Cuál es la característica?
La característica es que cuando entren al agua puedan solamente generar una baja tensión superficial con el agua, porque el agua va a ofrecer resistencia. Esa tensión superficial va a aumentar en cuanto el objeto está más alejado, ¿ok? Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a suponer una piscina. Si ustedes están en el borde de la piscina y se lanzan, ¿ok? Se lanzan, vamos a ver, de panza, ¿no? De panza, algunos dicen, ¿no? En algunos videos hay hay gente que se lanza de panza, ¿no? Muy gracioso, se van y se lanzan de panza hacia el agua, ¿no? El agua ahí va a generar, obviamente, una tensión superficial. Y eso va a hacer doler a la persona, ¿no? Que va a salir un poquito nada más rojo, ¿no? Muy bien. Si esa persona se lanza de un tobogán de 1 metro, también de panza, ese rojo va a estar en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la tensión superficial va aumentando en cuanto a la distancia. ¿Okay? Por ejemplo, si alguien se lanza de un puente, ¿okay? Un puente que debe tener 20 metros o 30 metros, la tensión superficial del agua es tan fuerte a una distancia tan alta que la persona muchas veces no puede sobrevivir al impacto. ¿Ok? No sobrevive al impacto. Entonces es por causa de la tensión superficial que tiene el agua. En ese sentido, espero que hayan entendido que esta red que se forma en el agua es importante y no es nada... son características, pues, fisiológicas que tiene el agua, ¿no? Es importante. Por eso cuando dice, ¿no? El entrenador le dice al clavadista, le dice, primer consejo, tienes que tener el mínimo contacto con el agua para poder disminuir la tensión superficial que tiene el agua. Entonces, aquellos clavadistas que entran bien finitamente con un dedo, ¿no? Porque es como romper, ¿no? Como, imagínense ustedes quieren romper un huevo, una cosa es, si ustedes quieren mantener intacta la cáscara, si ustedes colocan, digamos, un desarmador, ¿no? O sea, un desarmador estrella con puntita, simplemente van a hacer un hueco, ¿cierto? No van a romper la cáscara, ¿no? No van a romper la cáscara, van a hacer un hueco. Pero sin embargo, quieren entrar con un martillo, ¿qué van a hacer? Van a romper porque el espacio que tiene el martillo es mucho más grande. Entonces va a quebrar todo. Entonces, igual pasa en el agua cuando va a entrar con por ejemplo, una circunferencia pequeña, imagínense la mano o la punta de los dedos, ¿no? Por eso que entra con la punta de los dedos, abren ese pequeño hueco y ahí es donde comienza a abrirse lentamente y generando después al pasaje del atleta va a generar poca agua subiendo hacia arriba, ¿no? Ahora, cuando saltan mal y la superficie por donde están colocando el hueco, o sea, no sé, se le tuerce la mano o no sabe caer bien el atleta, entonces va a generar un hueco enorme y entonces el agua que va a salpicar va a ser enorme, ¿no? Entonces ahí también nos califica. Entonces, ese es gracias a la tensión superficial que tiene el agua. ¿Okay? Gracias a esta característica. Se le dice, ¿por qué el agua? ¿Por qué? Le preguntan, ¿no? Algún día ustedes no sé, puede estar en la calle, en un charco, puede estar en el río, un lago, ¿no? Tal vez en un lago, ¿no? Agua está acá normalmente. Y ahí ven un animalito caminando por el agua, un insecto. Y ahí ustedes ya se paran y hablan la explicación. Ese es porque el agua tiene una tensión superficial que permite que se forme una red. Esa red permite una seguridad que el agua tiene, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Mismo cuando pasan las olas en el mar, ¿han visto? La ola cuando pasa así, ¿no? Pasa como si fuese pues una membrana, ¿no? Y al final rompe la ola, ¿no? Rompe en el lado más débil, ¿no? Entonces ahí el agua va pasando, pues la tensión superficial mantiene que el agua esté así toda, no se rompa, ¿no? Si no estaría burbujeando, ¿no? El agua ahí, ¿no? Entonces esa tensión superficial del agua hace que se formen unas onditas cuando pasa el aire. Cuando pasa el aire, se forman las ondas en el mar. ¿Han visto? Ese es por un concepto que ustedes ya conocen, que es, ¿no? Solo que no lo aplican, tienen que observar para poder entender algunos aspectos importantes que tiene el agua. Muy bien.
algunas propiedades que le estaba mencionando inclusive en la tensión superficial, que es una propiedad. Existen varias propiedades, ¿no? Entre ellas las propiedades físicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? El estado sólido, líquido, gaseoso, el color, sabor, olor, densidades, puntos de congelación, puntos de ebullición, calor específico, cuál es el grado de calor específico, también valores de vaporización, conductividad térmica, en fin, ¿no? El efecto hidrofóbico que tiene el agua, fuerzas de cohesión entre moléculas, capilaridad, elevación superficial y alta constante dieléctrica, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Por qué el agua conduce electricidad rápidamente, ¿no? Ya saben, ¿por qué? Porque tiene cargas, pues, ¿no? Miren, cargas, ¿cierto? El electrón va a fluir acá fácilmente. ¿Por qué? Porque está cargada, pues el agua está cargada, ¿ok? A veces dice, ¿no? ¿Por qué pasa corriente por el agua? ¿No? Por ejemplo, se electrocutan, porque, no sé, han derramado agua y por ahí cae un cable pelado y comienza la electrocución. No se olviden que la energía, ¿no?, que pasa por la corriente eléctrica es a través, ¿no?, o no es más que el flujo de electrones, ¿no? La corriente eléctrica es el flujo de electrones. Entonces, ese flujo de electrones llega hacia aquí, hacia el agua tiene electronegatividad está cargada, entonces los electrones van a transcurrir fácilmente por aquí, muy fácilmente. Por eso que tiene una alta conductividad de energía eléctrica, ¿ok? Por eso que el agua tiene alta constante de eléctrica. Eso son con respecto a las propiedades físicas. A las propiedades químicas, bajo grado de ionización, ¿okay? Se utiliza mucho en ácido base, ¿no? Soluciones amortiguadoras, hace parte de las funciones de soluciones amortiguadoras, tiene un pH neutro, y reacciona con metales y no metales, ¿no? El solvente, un buen solvente el agua, químicamente hablando, ¿no? Propiedades bioquímicas, reacciones de óxidos básicos y ácidos, ¿no? Participa, obviamente, ¿no? Por ejemplo, cuando... ustedes sabían, yo por ejemplo, antiguamente pensé pues que el agua, cuando uno tenía un problema gastrointestinal, no podía tomar agua porque uno se sentía con más acidez. Pero no, el agua, como tiene un pH 7, entonces se recomienda, en lugar de tomar cualquier cosa, pueden tomar agua. Gracias también por la tensión superficial, ¿no? Toman agua y como tiene un pH neutro de 7, va a regular un poco esa acidez, ¿ok? Obviamente cuando ya aumenta, pues ya es un caso de gastritis, ya ahí tenían que, obviamente, pedir a un médico, ¿no? Para poder guiarles qué pueden tomar. Puede formar hidratos, ¿ok? Hidratos. Se disuelve, ¿no? El solvente polar universal, lugar de hacer reacciones químicas, ¿no? Tiene funciones estructurales, de transporte, de amortiguador y de termorregulador. Entonces tiene muchas propiedades el agua en las cuales nosotros o se puede explicar, ¿no?, el metabolismo del ser humano. Muy bien. Algunas funciones ya específicas del agua, ¿no? Tenemos la función disolvente de sustancias, ¿no? El agua, ya como fue mencionado, es un disolvente universal. Prácticamente todas las moléculas pueden reaccionar con el agua. ¿Okay? Función de transporte. El papel del agua, pues como vehículo de transporte es una de las consecuencias más directas que se tienen sobre su capacidad disolvente, ¿no? Consigue cargar todo, ¿no? Imagínense, ¿no? Pensemos nosotros, ¿no? Tenemos la sangre, ¿no?, que carga un montón de nutrientes, carga sales, ¿no?, carga gases, ¿no?, CO2, oxígeno, ¿no? Tenemos, pues, la orina, ¿no? La orina también, que constituye, pues, es un líquido, ¿no?, que tiene carga bastantes moléculas también, ¿no? Tenemos también el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, también un líquido importante constituido por agua. Entonces vemos pues que el agua en sí, ¿no?, en varias funciones metabólicas está presente como función, ¿no?, de transporte. Función de disolvente de sustancias. El agua, como es el disolvente universal, prácticamente todas las moléculas pueden reaccionar con el agua.
Por eso también muchas moléculas que no son capaces de disolverse en el agua, con la idea de transportarlas, entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita siempre, por ejemplo, decíamos, ¿no? Necesita siempre tener una estructura, pues, importante que pueda interaccionar con el agua. En el caso, habíamos hablado como ejemplo anteriormente sobre los medicamentos, ¿no? Que aquellos medicamentos que iban hacia el hígado, ¿no? Que llevan hacia el hígado para ser metabolizados, porque ya habían pasado su uso, ya habían sido usados, ¿no? O en todo caso, cuando nosotros consumimos medicamentos vía oral, sabemos que una parte de ellos se pierde, entonces se va directamente al hígado para poder ser metabolizado. ¿Y qué significa esa metabolización? Recordemos que existían los NAT-fosfato, ¿no? Los NAT-fosfato permitían, ¿no? Permitían que se podría, el NAT-fosfato reducido, que era el NADPH, ¿no? Permitía que su hidrógeno, ¿no? O sea, la forma reducida se oxidaba para permitir, o generaba un NAT oxidado, para permitir que ese hidrógeno podría entrar en las moléculas de medicamentos para poder permitir que esa molécula tenga una actividad acuosa y para que pueda ser transportada hacia los riñones, ¿no? Para su eliminación. Entonces era necesario pues que estas moléculas captasen ese hidrógeno del NAT-fosfato reducido para poder ser un poco más acuosa y poder llegar hacia el agua para que el agua lo transporte hacia los riñones para que después sea eliminado a través de la orina. Entonces, por eso es importante, ¿no? Disolver muchas sustancias, ¿no? Como habíamos mencionado ya, la función de transporte, ¿no? Tiene pues esta capacidad, ¿no? Acá se repitió el transporte 2 veces, pero bueno. Tenemos así entonces las funciones más características pues del agua con respecto al metabolismo, ¿no? Porque nosotros necesitamos necesariamente, y siempre, ¿no? Siempre tenemos que tener un consumo de agua necesario porque si no podemos tener desperfectos metabólicos. Imagínense, muchas reacciones que necesitan agua no se llevarían a cabo. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar reponiendo agua, porque nosotros cuando hablamos, respiramos, cuando caminamos, estamos eliminando agua. Entonces nosotros tenemos que reponer esa agua, por eso se menciona que deben de tomar creo que 1 litro, ¿no? De agua o 2 litros de agua diaria, ¿no? Porque es mucha agua que nosotros estamos eliminando. Entonces tenemos que consumir agua. ¿Para qué? Para que nuestro organismo esté en constante movimiento metabólico. Entonces tenemos una homeostasis controlada. Ahora, también personas que toman mucha agua también es negativo, ¿ok? Como les decía anteriormente, el exceso puede ocasionar problemas fisiológicos, entonces también no es muy bueno exagerar tomando excesivas cantidades de agua. ¿Okay? Se debe tomar lo normal para poder controlar la homeostasis. Muy bien, básicamente eso. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda con respecto a el tema de hoy, pueden hacerla. O si no, nos quedaríamos pues en esta parte de la teoría. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién estaba faltando? Había un alumno que estaba faltando. Bueno, después analizaré quién es. Muy bien, entonces... ¿qué les parece si ahora, antes de comenzar pues la sesión de exposición, vamos a tomar un intervalo, ¿ok? Un pequeño intervalo. ¿Quién le toca exponer el día de hoy? ¿Qué grupo? Doctor, la semana pasada no expuso un grupo. Ah, no expuso un grupo. Sí. Ah, ya. ¿Cómo continúe? Bueno, este me tocaba hoy día, ¿no? Pero como no expuso el anterior, me imagino que el anterior expondrá hoy día. ¿O cómo se distribuye? No, normalmente si da tiempo exponen los 2. Pero si no, ya solo uno, ¿no? Ya, doctor. ¿Okay? Ya, ¿quién es el grupo que no expuso la semana pasada? Manifiéstese.
¿Dónde están los integrantes de ese grupo? Sí, doctor, mi grupo. Ah, su grupo. Muy bien, señorita Riquelme. ¿Quién va? Antes de comenzar el intervalo, para que vayan preparando su material, ¿a quién le voy a colocar para que pueda compartir el material de su grupo? Para ahí una vez colocar y ahí puedan estar coordinando. Mi compañero, Mango Félix, se lo quiero compartir. Ya. Félix, ¿no? No lo encuentro. ¿Dónde está su compañero? Profesor, buenas tardes. Buenos días, Ah, perdón. ya, Sebastián, Oye, ¿no? Sebastián, ya. sí, un momento, por favor, estoy encontrando el archivo. Ya, no te preocupes, solamente voy a colocar aquí para que compartas, o sea, activarte, ¿ya? Solamente para eso. Como anfitrión, aquí está. Listo. Muy bien. Entonces vamos a tener un intervalo para que sus compañeros van a ordenar ahí sus cosas, van a coordinar un poco antes de comenzar la exposición, ¿ok? Entonces, vamos a tener ese pequeño intervalo, ¿ok? Ok, alumnos, ya pasó el tiempo de intervalo, entonces vamos a comenzar con la exposición. Quería ver su compañero Taipe Cancho, Jorge, ¿está ahí? ¿Taipe? No ha llegado, ¿no? Muy bien. Ok, entonces muy bien, entonces vamos a comenzar la exposición del día de hoy. Sebastián, ¿puedes ya compartir la información para que comience su exposición, por favor? Profesor, ¿se escucha? Sí, se escucha y se ve clarito, claro. Muy bien. Bien. Profesor, disculpe, ha habido un pequeño error. Un momento, por favor. No se preocupe, le esperamos. Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a exponer sobre los trastornos en el metabolismo de los ácidos grasos. Eh,
Profesor, se logra escuchar bien, ¿no? Disculpe, tengo problemas Sí, con se el escucha audio. bien. Se escucha bien. Y, bueno, como decía, el día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre los trastornos metabólicos en los ácidos grasos. Y bueno, el término metabolismo de los ácidos grasos refiere a un grupo de procesos metabólicos que involucran a los ácidos grasos, ¿no? Y dentro de estos procesos que suceden, existe un proceso catabólico que genera energía y un grupo de procesos anabólicos que crean moléculas de importancia biológica como lo son los triglicéridos y fosfolípidos, entre otros. Pero centrémonos en lo que es más los ácidos grasos. Pues estos son una familia de moléculas clasificadas dentro del grupo de los macronutrientes. Macronutrientes lipídicos, y uno de los roles que desempeña es la producción de energía que es captada en forma de ATP, o sea, el adenosín trifosfato. Ahora, los ácidos grasos producen la mayor cantidad de ATP en relación a su peso, luego de ser completamente oxidados a CO2 y agua en lo que es la beta oxidación. Ahora, eh, también sería pues de que en el ciclo del ácido cítrico eh, tiene una relación, ¿no? Y bueno, por este motivo los ácidos grasos son la mejor manera que tenemos nosotros, los seres vivos, de almacenar energía o combustible, por así decirlo, ¿no? Como hemos notado, como he explicado, el metabolismo de los ácidos grasos es muy importante para nosotros, pero existen casos en los que se manifiestan trastornos en este proceso metabólico de los ácidos grasos, que, que pueden ser descritas en términos de lo que sería de hipertrigliceridemia, hipertrigliceridemia, y otros tipos tales como lo que sería la hiperlipidemia. Estas pueden ser de formas familiares o adquiridas a través del tiempo. Ah, los tipos de trastornos del metabolismo de los ácidos grasos por lo general se clasifican dentro de los defectos congénitos del metabolismo de los lípidos, que pueden ser descritas como enfermedades de la oxidación de la grasa, y surgen, surgen a partir de defectos en las enzimas, ¿no? Que afectan la capacidad del organismo para oxidar los ácidos grasos, lo que afectan a algunos órganos. Ahora, algunos de los trastornos que se manifiestan por, por, por este tipo de fallas, por así decirlo, en el metabolismo de los ácidos grasos serán explicadas por mis compañeros a continuación. Ya, buenas tardes. Yo voy a explicar sobre la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad es el resultado de una acumulación de ciertas sustancias grasas en determinados órganos, ¿no? Especialmente se da en el vaso y en el hígado, ¿no? Esta enfermedad hace que estos órganos se agranden, lo que puede afectar su funcionamiento. También puede acumularse sustancias grasas también en el tejido óseo, ¿no? Lo que debilita el hueso y puede aumentar también el riesgo de sufrir fracturas. Bueno, y si está afectada también la médula ósea, esto puede interferir en la capacidad de la coagulación del cuerpo, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a sus causas, puede ser hereditaria, que esta enfermedad se hereda de una manera muy recesiva, ¿no? Lo que significa que el niño de un par de fuerzas desarrolladas solamente la condición, si un alelo
transformado para el desorden se pasa conectado de cada padre, ¿no? Generalmente una persona tiene 2 copias normales del gen GBA, ¿no? Sin embargo, cuando una copia del gen es anormal, llaman a la persona una onda portadora de la enfermedad de Gaucher, ¿no? Estas ondas portadoras todavía tienen un gen normal de GBA que hace suficientes cantidades de beta-glucoceroglicidase para que sus funciones corporales puedan ser normales, ¿no? Y cuando estas ondas portadoras pasan conectadas a su copia normal del gen GBA, el niño desarrolla la enfermedad de Gaucher, ¿no? Por lo general, cada niño de 2 padres de esta onda portadora tiene aún un 4 la ocasión de poder desarrollar la condición, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los tipos, hay 3 tipos de enfermedad de Gaucher. Los signos y síntomas siempre varían ampliamente en cada tipo, incluso dentro del mismo tipo, ¿no? Que, por ejemplo, el más común es el tipo 1, que es un neuronopático, que es el más frecuente, que se da en uno de los 90% de los casos. La actividad enzimática residual es máxima y el comienzo varía desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Y los signos y sus síntomas, ¿no? De esta enfermedad son patologías óseas como osteopenia, crisis dolorosa, fracturas, ¿no? Y tienen un retraso en su crecimiento, sobre todo en la pubertad. Bueno, y en este tipo de acá, sus radiografías muestran un estanchamiento de los extremos de los huesos largos. Siguiente, por favor. En el caso del tipo 2, aquí ya las mutaciones llevan a la forma un poco más severa de la enfermedad, ¿no? En este tipo ya afecta mayormente a los niños que no alcanzan mayormente a los 3 años de edad, ¿no? Ese tipo es un poco más raro y su actividad enzimática residual es este tipo mínima. Comienza durante la lactancia en este caso, ¿no? Y sus signos y síntomas de esta enfermedad ya sería un deterioro neurológico progresivo, ya empiezan a tener rigidez, convulsiones, e incluso pueden morir antes de los 2 años de la edad. Y en el caso del tipo 3, ya se ubica entre, entre el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? En cuanto a la incidencia, la actividad enzimática y la gravedad de clínica. En este caso ya puede comenzar en cualquier momento de la infancia y sus manifestaciones clínicas varían según su subtipo, que consisten ya en una demencia, una ataxia progresiva, en un compromiso óseo e incluso una parálisis, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. ¿Se me escucha? Disculpe. Sí se le escucha. Sí. Siguiente. Voy a ir Compañero. así a tomar agua. Sí, gracias. Sí. Ya, continuando, disculpe. Vamos a ver sus síntomas y sus complicaciones. En cuanto a sus síntomas, normalmente los hermanos que presentan esta enfermedad, incluso en el caso de los gemelos idénticos, pueden tener diferentes niveles de gravedad de esta enfermedad, ¿no? Algunas personas pueden, bueno, que tienen esta enfermedad, solo presentan síntomas leves o incluso no presentan síntomas, ¿no? La mayoría de las personas que tienen esta enfermedad experimentan diversos grados de los problemas de los que voy a mencionar. Pueden presentar problemas abdominales, ya que el tamaño del hígado en especial eh,
o también del vaso también pueden aumentar drásticamente su volumen, ¿no? Y pueden distenderse y causar mucho dolor. También uno de los otros síntomas es la... siguiente, por favor, compañero. Ahí, ok. Otros síntomas puede ser unas anomalías esqueléticas, ¿no? Porque esta enfermedad puede debilitar los huesos y puede aumentar el riesgo de tener fracturas. También puede interferir mucho en su irrigación sanguínea hacia los huesos, ¿no? Lo cual puede causar la pérdida de partes del hueso. Y por último tenemos el trastorno de la sangre, que puede causar una disminución de los glóbulos rojos sanos, que puede producir una anemia, puede provocar un cansancio intenso, ¿no? También afecta a las células responsables de la coagulación, ¿no? Lo que puede provocar una rápida formación de hematomas y un sangrado nasal inclusive, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a sus complicaciones, esta enfermedad puede provocar retrasos en el crecimiento, en la pubertad de los niños, problemas ginecológicos y obstétricos en las mujeres, enfermedad de Parkinson también, o también diferentes tipos de cánceres como mieloma, leucemia y linfoma. Siguiente, por favor. Bueno, para su diagnóstico se hace una exploración física. El médico tiene que presionar el abdomen para poder comprobar el tamaño del vaso y del hígado, ¿no? Del hígado. Y para poder determinar la enfermedad, también se puede comprobar la estatura y el peso del paciente, ¿no? Con los gráficos de crecimiento estandarizados. Siguiente. Otros también podrían recomendar determinados análisis para su diagnóstico, puede ser análisis de laboratorio, ¿no? Que estos pueden analizarse las muestras de sangre para poder detectar los niveles de enzima asociada con la enfermedad de Gaucher, ¿no? Un análisis genético también puede revelar si tienes la enfermedad o no. Otro puede ser una prueba de diagnóstico por imagen, ¿no? Para poder controlar su avance. Puede ser un rayos X para poder medir eh, el nivel de densidad ósea o también una resonancia magnética, ¿no? Para poder mostrar si el vaso o el hígado están agrandados y si la médula ósea también ha sido afectada. Y también pueden hacer unos exámenes para la detección de enfermedades previos a la concepción de análisis prenatales, ¿no? Normalmente se recomienda que los pacientes se hagan análisis para la detección de estas enfermedades antes de formar una familia, ¿no? Si la pareja tiene ya antecedentes familiares, ¿no? O de la enfermedad o otras enfermedades. Bueno, en algunos casos los médicos pueden recomendar esos análisis y también para ver si el feto puede correr el riesgo de tener la enfermedad. Siguiente, por favor. En el caso del tratamiento, si bien no hay una cura para esta enfermedad, existen diversos tratamientos que pueden ayudar a controlar estos síntomas o prevenir el daño ya irreversible, ¿no? O también puede mejorar la calidad de vida de la persona. Algunas personas tienen síntomas tan leves que no necesitan un tratamiento específico, ¿no? Y es probable que el médico recomiende solamente un control de rutina para poder supervisar su progreso, ¿no? Y las complicaciones que puede presentar a lo largo de la enfermedad, ¿no? Normalmente para los pacientes que ya tienen más complicación se les puede recomendar, se les puede dar un tratamiento con medicamentos, ¿no? Muchas personas que tienen esta enfermedad de Gaucher han visto mejorías en sus síntomas después de poder comenzar con el tratamiento, ¿no? Mayormente se les da una terapia de reemplazo de enzimas, ¿no? Que ya enfoque reemplaza las enzimas deficientes por otras artificiales, ¿no? Otro también es el Milustat, que es el Sabesca, que este medicamento parece interferir con la producción de sustancias grasas que se acumulan en las personas con la enfermedad de Gaucher. Bueno, también tenemos medicamentos para para la osteoporosis, que estos tipos de medicamentos también pueden ayudar para poder reconstruir el hueso debilitado por la enfermedad. Y en un caso un poquito más grave, puede optar ya por una cirugía, que ya si los síntomas ya son mucho más graves
Y si la persona no es candidata a tratamientos menos invasivos, el médico puede recomendar un trasplante de médula ósea, ¿no? Que ya en este procedimiento ya se extraen y reemplazan las células que forman la sangre que han sufrido un daño a causa de la enfermedad, ¿no? Lo cual ya se puede revertir mucho en los signos y en sus síntomas de que presenta la enfermedad. Y otro también podría ser una extirpación del vaso antes de que la terapia de sustitución enzimática estuviera disponible. La extirpación de vaso era un tratamiento muy frecuente para esta enfermedad, ¿no? Actualmente este procedimiento en general se realiza como ya un último recurso. Eh, Siguiente. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la enfermedad de Tay-Sachs. Bueno, este es un trastorno neurodegenerativo progresivo y hereditario. Esta se caracteriza por una mutación en el gen de la exosaminidasa A, la cual está ubicado en la posición 15q23. Este gen se encarga de codificar a la subunidad alfa de la exosaminidasa A. Esta enzima participa en el metabolismo de los gangliósidos. Bueno, según la bioquímica, esta es una enfermedad de depósito intraneuronal en el cual el material acumulado es un gangliósido GMA. Este es un componente del sistema nervioso, pero se encuentra en una muy baja cantidad, entre 1 y 3%, pero en esta enfermedad aumenta hasta alcanzar el 90%. Las enzimas que degradan este GMA está constituido por la exosaminidasa A y B, el cual se ve afectado en esta enfermedad, teniendo como consecuencia la acumulación de esta, ¿no? Bueno, la enfermedad de Tay-Sachs es muy poco común. Las personas que más sufren de esta enfermedad son los judíos y los franco-canadienses. En el Perú solo se ha encontrado un caso de esta enfermedad en 1956, con diagnóstico bioquímico de certeza por ausencia total de la exosaminidasa. Siguiente, por favor. Bueno, la enfermedad de Tay-Sachs se clasifica en 3 tipos, según la edad de inicio, ¿no? Primero, en la forma infantil, esta es la más grave, en la cual no hay actividad enzimática o es demasiado bajo, o menos del 0,1%. Esta se caracteriza por el retraso psicomotor progresivo, acompañado de ceguera en los primeros meses de vida. Alrededor de los 2 primeros años de vida, el niño puede empezar a tener convulsiones que son difíciles de controlar e incapacidad total. La muerte de esta forma suele darse a los 5 años de edad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la forma juvenil. En este tipo, la actividad enzimática es muy baja, menos del 1%. Se caracteriza por los problemas de conducta, pérdida gradual de habilidades aprendidas, infecciones respiratorias y convulsiones. Estos síntomas se dan entre los 2 a 5 años de edad y las personas que sufren de este tipo suelen fallecer a los 15 años de vida. Y la última forma es tardío, la menos grave, la cual se caracteriza por tener menos del 10% de la actividad enzimática normal. Estas personas suelen tener una vida casi normal. Siguiente, por favor. Bueno, los síntomas de esta enfermedad suelen ser torpeza, debilidad muscular, trastornos psiquiátricos, pérdida progresiva de las habilidades aprendidas, demencia progresiva, la mancha rojo cereza, la cual se da en el 90% de las personas que padecen esta enfermedad, ceguera y sordera. Siguiente, por favor. Ahora la herencia. La herencia de este trastorno es autosómica recesiva, es decir, que para que una persona se vea afectada con esta enfermedad, tiene que heredar 2 copias con variantes del gen. Bueno, cuando 2 portadores tienen un hijo, hay un 50% de probabilidades de que el hijo sea portador, pero que no desarrolle esta enfermedad. Un 25% de probabilidades de que el hijo no sea portador ni desarrolle la enfermedad. Y un 25% de probabilidades de que el hijo desarrolle la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico se da de 2 formas. Primero se da mediante el examen de fondo de ojos, el cual da a conocer la presencia de la mancha rojo cereza de la cual le hablé hace un ratito. Este signo se da en el 90% de los pacientes y desde el punto bioquímico se puede confirmar la enfermedad determinando la actividad enzimática de la exosaminidasa A.
En cuanto a al tratamiento, no existe una cura para esta enfermedad y el tratamiento se da para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esto, ¿no? El tratamiento incluye medicamentos anticonvulsivos en niños y los medicamentos antipsicóticos para los adultos. También existen estudios de investigación buscando nuevas formas de tratamiento o una cura, la cual se da a través de la terapia genética, en la cual se da una modificación genética celular, ¿no? Eso es todo por mi parte. Mi compañera va a seguir comentándole sobre el tema. Gracias. Ahora yo voy a hablar sobre la cerebrotendinosa. La cerebrotendinosa es una enfermedad metabólica producida por el déficit de la enzima 27-hidroxilasa. El efecto enzimático ocasiona una alteración en la síntesis del ácido cólico y el que no desoxicólico por el hígado, produciendo ciertas cantidades elevadas de colestanol que se almacenan en diferentes tejidos, entre ellos el cerebro. Por ello se incluye dentro del grupo de las enfermedades por almacenamiento de lípidos. Se debe a un trastorno ubicado en el cromosoma 2 y el número de diagnósticos en todo el mundo es muy reducido, por lo que está considerado como una enfermedad rara y es de herencia autosómica recesiva, lo que significa que para que la persona presente los síntomas tiene que recibir la copia del gen mutado por parte de sus dos progenitores. Y en el caso de que solo reciba una copia, sería considerado como portador, pero no tendría ni síntomas. Siguiente, por favor. En los síntomas, los principales síntomas consisten en la aparición de xantomas en los tendones, la presencia de cataratas en edades juveniles y diferentes trastornos neurológicos que incluyen déficit de capacidades intelectuales, alteraciones psiquiátricas y las enfermedades de Parkinson y epilepsia. Siguiente, por favor. Y como tratamiento estándar es la terapia de reemplazo de ácido desoxicólico. También se siguen los niveles de colesterol en suero y si la hipercolesterolemia no se controla con la terapia de ácido desoxicólico, también se puede usar un inhibidor reductasa como la simvastatina. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la citoesterolemia, esta es una enfermedad de origen genético que se transmite de padres a hijos según su patrón autosómico recesivo. Esto, como mencionaron mis compañeros, significa que para que el individuo presente la enfermedad debe recibir una copia del gen defectuoso de cada uno de sus dos progenitores. Esta enfermedad está dentro de la lipidosis, ya que las grasas de las frutas y los vegetales se van a acumular en la sangre y los tejidos, debido a que no se van a poder descomponer correctamente por el cuerpo. El número de casos diagnosticados en todo el mundo es muy reducido y es por eso que es considerada una enfermedad rara. La causa principal de esta enfermedad es la anomalía del transportador ABCG5 y ABCG8 en los enterocitos, ya que este va a transportar el colesterol del interior de los enterocitos a la luz intestinal para poder limitar su absorción. Es por ello que los niveles de colesterol en el plasma van a ser muy elevados. Siguiente, por favor. Los síntomas suelen aparecer en la infancia o en la juventud, generalmente antes de los 20 años. Hay varios síntomas importantes, como son el alto nivel de esteroles vegetales en la sangre. También la aparición de bultos o protuberancias en la piel, conocidos como xantomas. Estos ocurren a menudo en los tendones de las manos y en los tendones de Aquiles en el talón. También la artritis, que se va a dar especialmente en las rodillas y en los tobillos. Y también puede conducir a enfermedades del corazón, por lo que una persona puede tener síntomas como el dolor de pecho o la falta de aliento en el ejercicio. Siguiente, por favor. Esta enfermedad puede sospecharse cuando aparecen xantomas tendinosos y niveles elevados de colesterol en personas jóvenes. El dato principal para el diagnóstico definitivo es la detección de niveles muy aumentados de esteroles de origen vegetal en la sangre. Esta, en condiciones normales, no alcanzan el 5% del nivel total de esteroles sanguíneos.
Siguiente, por favor. Y bueno, una vez que ya se diagnostica la enfermedad, se sugiere una dieta baja en esteroles vegetales. Y esto incluiría el eliminar todas las fuentes de grasas de origen vegetal, como son las nueces, las semillas, aceitunas y aguacates. También eliminar los aceites vegetales, la manteca vegetal y la margarina, eliminar el chocolate y también el uso de inhibidores de absorción de colesterol, como es la ezetimiba, y el uso del Prevalite y la colestiramina, que se van a unir a los ácidos biliares en el sistema digestivo, logrando también los mismos resultados que son el de disminuir el colesterol en la sangre. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas. A ver, ok. A ver, algún alumno tiene alguna pregunta para sus compañeros? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación adicional? Yo, doctor. A ver, la señorita Velázquez. Ujú. Sí. A ver, pregunte. A ver, yo quisiera saber qué análisis se recomiendan para el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher. Gaucher creo que se pronuncia Gaucher, ya, de esa enfermedad. Ya yo puedo responder, doctor. Mayormente se dan por medicamentos, por una terapia de reemplazo de enzimas, o en todo caso, si la enfermedad ya es un poco más complicada, más grave, ya se da una cirugía, ¿no? Que vendría a ser un trasplante de médula ósea para extraer las células que han sufrido daño, o en todo caso ya sería una extirpación del vaso, ¿no? Pero eso ya no se da mayormente, sino ya una terapia de medicamentos, ¿no? Ese sería el tratamiento. Ok. ¿Alguien más? Doctor, yo Sí, quería sí. preguntarle. Claro, claro. ¿Hay algún, conocen tal vez cuál es la incidencia de ese tipo de enfermedades aquí en el Perú? ¿Y se le consideran enfermedades no tan comunes? Bueno, referente a la enfermedad que me tocó a mí, que es la de Tay-Sachs, es muy poco común aquí en el Perú, solamente se ha visto un caso en 1956. Muy bien, interesante. ¿Alguien más quisiera hacerle alguna pregunta a sus compañeros? Yo tengo una, es sobre, mencionaron que también que se transmite también genéticamente por ahí. Hay enfermedades en las que el hombre no es portador. En este caso, ¿el hombre también es portador? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta, compañero? Sí, por ahí vi que hablaron sobre la parte de genética que también se puede transmitir genéticamente. Hay enfermedades en las que el hombre solamente es afectado o no afectado, pero también hay enfermedades en las que también es portador el hombre. En este caso, ¿hay hombre portador o no hay hombre portador?
Sí, son enfermedades que son a partir de alteraciones metabólicas. O sea, que sea hombre y mujer, tiene un porcentaje de lo que sería como un factor, ¿no? Pero son metabólicas, así que no es tan importante digamos, el género, ¿no? De la persona. Ok. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta a sus compañeros o...? Bueno, creo que ya... ok, entonces podemos agradecer a sus compañeros por la presentación de esta información y, bueno, damos de esta manera, pues, concluida la presentación de la exposición del día de hoy. Muy bien, entonces, alumnos, nos quedamos por aquí en el día de hoy y el otro grupo pasará pues a la próxima semana, ¿ok? Para su exposición. Entonces, sin más, me despido de ustedes agradeciéndole por sus participaciones y asistencia y nos estamos reencontrando la otra semana. ¿Taipe está por ahí? ¿Llegó? No. Taipe no está. Muy bien, entonces, muy buenos días, que pasen una bonita semana, comiencen una bonita semana y nos estamos encontrando el otro lunes. No se olviden de responder, esta vez si hay foro de discusión, y estudien. Hasta la próxima semana. Cuídense, muy buenas tardes, muy buenos días. Sí, ¿hay alguien que quiere hablar? Doctor, Sí. ¿me escucha? Sí, ahora sí. Antes le hablé yo, doctor. Sí, doctor, un favor, por favor, ¿podría subir tal vez si hay la posibilidad de que ponga las diapositivas de la clase un día antes para poder sacarle copia y con todo lo que usted habla, en mi caso yo complemento, ¿no? Por favor. Ya, claro, sí, porque la clase la tengo ya desde el domingo, yo lo termino el domingo, yo siempre, la información que tengo siempre comienzo a recopilar y bueno, el día domingo es el día que tengo más libre y ahí lo termino, ¿no? Y ahí entonces lo voy a colocar. En la mañana ya está lista en la plataforma, ¿ok? Sí, entonces, doctor, muchas gracias, de verdad. Ya. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Cuídense.